servirle a Dios o no servirle. Así que amigos, pero nos conviene servirle a Dios. Es mejor servirle que no servirle, porque Él es bueno y grande en misericordia. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga a cada persona que está trabajando en este lugar, que Dios se mueva en sus vidas y que un día también, así como nosotros, también usted sea alcanzado a misericordia, para que se dé cuenta que realmente hay un Dios todopoderoso que quiere una relación íntima con usted. No quiere una religión, porque la religión la hace el hombre, pero Jesucristo dice que es una relación como hijo a padre o como un amigo a otro amigo. Así que amigos, con nosotros va a venir nuestro hermano ahora, viene nuestro hermano Miguel a compartir la palabra. Que Dios bendiga su vida, que Dios lo use. Y con nosotros aquí nuestro hermano Miguel. Dios les bendiga. Sí, gracias. Y yo me salgo corriendo porque cuido a la nieta a las 9:30. Gracias, de todas maneras, disculpe. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que está aquí hoy en este lugar, que está trabajando en su negocio, y cada alma que va a pasar hoy en este día caminando, que va a recibir un tratado, va a escuchar la palabra. Nuestro deseo es que usted reciba ese tratado, lo reciba como una invitación de parte de Dios a su vida. Que al escuchar usted la palabra la reciba también como un llamado de parte de su Creador y no del hombre. Nosotros venimos aquí a compartir la palabra del Señor porque es un trabajo que nos corresponde a nosotros estar aquí en este lugar, no nomás en este lugar, en muchos lugares vamos a tener que llevar esta palabra de salvación, y hoy en esta mañana pues venimos aquí con gusto a traerle una palabra que le puede traer paz a su vida, a su corazón, y también que lo puede dar esa libertad que el hombre busca. Muchas de las veces la libertad la buscamos en esta tierra, en las cosas de esta tierra, pero la palabra del Señor nos enseña que el hombre no puede encontrar esa libertad a menos que reciba a Jesús en su corazón. En esta mañana queremos compartirle la palabra de Dios y traer un mensaje para su vida de parte de Dios, que lo vamos a encontrar o lo vamos a leer en la Escritura. Voy a leerle un poco ahí en el libro de Mateo capítulo 8. Y voy a leer nada más 4 versículos que nos encontramos ahí donde los discípulos tuvieron la oportunidad de sorprenderse andando con el mismo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de los que escucha esta palabra en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús, así leemos la palabra en el verso 23 del capítulo 8 de Mateo. Dice así: y entrando en la barca, a sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando dice él, vamos a tratar de ubicar quién es él. Dice la palabra que en una barca donde estaban los discípulos, ahí estaba Jesús. Y cuando miramos en la palabra de Dios que dice, pero él estaba dormido, o él dormía, se refiere a Jesús. A Jesús, el que andaba con los discípulos. Él es el que se refiere a esta palabra. Dice, pero él dormía. Y en el verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En el verso 26
Él les dijo y les hace una pregunta. Y esa pregunta que el Señor hizo en ese tiempo a sus discípulos, esa pregunta debería de sonar en nuestros oídos también, porque muchas de las veces queremos decirle que muchas de las veces nosotros como humanos, como personas que no confiamos o no hemos aprendido en confiar en el Señor, tememos ante las adversidades o ante los problemas que se levantan en nuestras familias, en nuestras personas. Y hoy en esta mañana queremos compartirte una palabra donde tú aprendas por medio de la Escritura en quién debes de confiar y en quién te debes de refugiar. La pregunta del Señor en el verso 26 para sus discípulos fue esta. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos y los hombres se maravillaron, los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esos versículos que acabamos de leer hoy en este día, no sé si usted haya tenido la oportunidad y el privilegio de leer la palabra, de leer la Escritura en algún tiempo que usted haya tenido, o quizás por ahí tenga en su casa una Biblia y de repente usted la abra y haya tenido la oportunidad de pasar por este pasaje, o lo haya escuchado por ahí en alguna predicación de cuando Jesús andaba con sus discípulos en esta barca. Y en veces nos preguntamos nosotros por qué el Señor tuvo que hacer esto, entrar a la barca con sus discípulos, pero a la misma vez Él dice la palabra que Él dormía mientras que sus discípulos navegaban ahí en esa barca. El Señor, prácticamente queremos decirle, amigo, que el Señor sabe todas las cosas. Él sabe lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, porque Él es el que nos creó a nosotros. Él es el que nos da a nosotros la vida. Él es el que nos permite a nosotros caminar con libertad en esta tierra. Él es el que a nosotros nos proporciona cada una de las bendiciones que nosotros recibimos. Los discípulos, cuando entraron a esa barca, queremos decirle que ellos no sabían lo que se iba a presentar en sus vidas. Ellos no sabían lo que iba a pasar en esa barca cuando andaban ahí en el mar. Ellos no sabían qué se iba a presentar en ese momento, pero dice la palabra del Señor que el Señor sí sabía lo que iba a pasar. Y una de las cosas o primeras cosas que tenemos que aprender en este pasaje bíblico es que Dios nos pasa por algunas situaciones difíciles en nuestra vida para que aprendamos nosotros y miremos si en nosotros está una fe verdadera, una fe genuina en nosotros, o realmente en quién estamos confiando cuando estamos caminando en esta tierra. Es posible que usted diga, bueno, pues que yo estoy caminando en tierra firme, estoy caminando sobre la tierra, yo no estoy en una barca. Pero en esta tierra donde usted y yo caminamos, también vamos a tener que enfrentar dificultades. Posiblemente usted en este día, en su cuerpo físico, está experimentando alguna dificultad en su vida personal o un problema en su familia, donde muchas de las veces tenemos que pasar por alguna enfermedad en nuestro cuerpo físico, nosotros personalmente o alguien de nuestra familia. Y si hablamos en un término literal, pues esa enfermedad o esa situación difícil a nosotros nos llevaría a sentirnos posiblemente desconfiados, o posiblemente a preguntarnos quién podría ayudarnos en esa situación por la que estamos pasando. Muchas de las veces nosotros
la única opción, amigos, que tenemos como humanos, hablando literalmente como humanos, la única opción que tenemos es el hospital o los médicos en cualquier situación difícil que se nos presenta en nosotros o en nuestra familia. Pero la palabra del Señor dice que el Señor es el que da la vida tanto a usted como a los médicos que existen en esta tierra. Hay enfermedades que la ciencia no va a poder cubrir. Hay enfermedades que la ciencia no va a poder sanar porque están en la voluntad de Dios. Estas enfermedades solamente las puede sanar el que nos dio la vida, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y en esta mañana queremos compartirle y decirle que muchas de las veces nosotros creemos que caminamos con Jesús, o nosotros pensamos que Jesús va a nuestro lado, y muchas de las veces no es así como el hombre piensa. Hay una razón muy grande por la que Dios no puede caminar con el ser humano. Hay una razón muy grande por la que Dios no puede participar y caminar con el hombre. Y esa razón es porque cuando el hombre es pecador, cuando el hombre no se ha arrepentido de sus pecados, Dios no puede manifestarse de una manera poderosa, porque dice la palabra que Él no habita en medio del pecado. Él no va a caminar en medio de un pecador que no se ha arrepentido. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Para que Dios camine a tu lado, para que Dios camine a tu lado o a mi lado, necesitamos nosotros hacer un evento que está establecido por la palabra de Dios, que nos dice que nosotros tenemos que reconocer que somos personas pecadoras, que hemos ofendido a nuestro Dios, que lo hemos agraviado en gran manera, y reconocer en nosotros mismos que sin Él no podemos nosotros lograr un cambio en nuestra vida que signifique o que nos permita o decir que nosotros podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. La palabra de Dios dice que Él es el que limpia al hombre, Él es el que perdona los pecados, Él es el que da vida a todo el ser humano. Y cuando hablamos de vida, es posiblemente que usted esté diciendo, bueno, yo estoy respirando, yo tengo vida, aún sigo viviendo, aún sigo caminando en este mundo. Pero cuando habla la palabra de Dios, habla de una vida en abundancia. Es posible que tú hayas escuchado en alguna ocasión, o tal vez no has escuchado que es una vida en abundancia de la que habla la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios habla de una vida en abundancia, hablando de una vida eterna, de una vida que Dios te está ofreciendo para ti, por medio de la palabra, una vida que abunda, una vida que donde hay paz, donde tú tienes confianza para aquel que tú dices en el cual tú confías. Y la palabra de Dios aquí en este cuadro que nos pinta aquí la palabra de Dios, dice que sus discípulos andaban con Jesús. Hay algo muy profundo en esta escritura, porque si usted se fija, no dice exactamente cuánto tiempo habían caminado los discípulos con su Creador, que es Jesús. Pero sí dice la palabra que tuvieron un llamado ellos de parte de Jesús, y ellos empezaron a caminar con Jesús en esta tierra. Y Jesús, donde ellos podían mirar que Jesús era un ser diferente a ellos, porque ellos empezaron a mirar milagros y prodigios que el Señor hacía en la vida de las personas, como Él sanaba. Pero ellos aún todavía su entendimiento estaba un poquito cerrado, porque estaban caminando con el Creador de su vida. Estaban caminando los discípulos con el que los había creado desde el vientre de su madre, el que los había llamado cuando ellos estaban trabajando allí en el mar pescando.
y caminaron por algún tiempo con ellos, ellos con el Señor, pero ellos no alcanzaban a entender, amigos, con quién estaban caminando. Y el tema del que queremos hablar hoy en este día, ellos aquí en la palabra de Dios que leímos, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Es posible que estos varones caminaron con Jesús, miraron lo que Jesús hacía y se metieron en la barca. Ellos andaban en la barca con Jesús, pero ellos no comprendían en su totalidad quién era ese hombre con el que ellos estaban caminando. No se les había manifestado con su poder y con su gloria Jesús. Ellos posiblemente pensaban que estaban caminando con un profeta o con algún hombre poderoso que podía hacer milagros Dios a través de ese hombre, pero realmente no sabían en su totalidad qué era lo que era Jesús. Por eso ellos, cuando empieza a levantarse esa tempestad y que la barca casi se hundía, ellos creían, por lo que ellos estaban mirando, que la barca casi se estaba hundiendo. Ellos creían en su corazón que iban a perecer en ese momento, en ese instante, que la barca se iba a hundir y que ellos iban a morir ahogados en ese lugar. Por eso nosotros miramos en la expresión que hablan los discípulos ahí en la escritura, miramos y que van y hasta donde estaba Jesús y le dicen: Jesús, despiértate, levántate, porque hay una gran tempestad, la barca se está hundiendo, ayúdanos porque vamos a perecer, ayúdanos porque nos vamos a ahogar en este momento. Pero dice la palabra que el Señor en ese momento estaba él durmiendo. Ahora, nosotros nos podemos preguntar cómo una persona normal puede dormir en una situación de esta. ¿Cómo podemos mirar a nosotros o podemos creer que alguien como nosotros podamos estar durmiendo en una situación donde andamos de peligro, donde nuestra vida está en peligro? Es imposible que alguien como nosotros, como humanos, podamos percibir esta situación y podamos decir que nosotros podemos estar durmiendo en un barco que se está hundiendo, en un barco que se está yendo a lo profundo de la mar. Eso es imposible que un ser humano como usted y como yo podamos tener paz en ese momento, en ese tiempo de angustia. Pero dice la palabra que este hombre, el cual ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es una palabra que a nosotros nos trata de hacer reflexionar, porque muchas de las veces, amigos, nosotros decimos caminar con Jesús, pero no creemos realmente en el poder que hay en Él. No creemos realmente que Jesús no es un ser humano como usted y como yo. Él es un ser supremo, Él es un ser diferente, con poder mucho más que el hombre. Por eso la palabra del Señor nos enseña ahí y nos dice que los varones preguntaron y le dijeron entre ellos mismos, miraron al rostro. Me imagino yo que estaban pasando por esa necesidad. Despiertan a Jesús de su sueño y les dicen: Señor, levántate porque vamos a perecer. Posiblemente los discípulos también creyeron que aún Jesús iba a ser vuelto en esa barca. Creyeron posiblemente en su corazón y dijeron: aquí vamos a hacer, nosotros nos vamos a ahogar, vamos a morir aquí en esta barca, pero también a Jesús, porque está aquí con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Jesús se levantó y la primera pregunta que hizo Jesús a los que le seguían fue una pregunta fuerte. Fue una pregunta que quería entrar esa pregunta hasta lo más profundo del corazón de los discípulos, porque ellos caminaban con Jesús, pero no sabían el poder que había en Jesús. No sabían realmente quién era este hombre el cual caminaba con ellos. Y la pregunta profunda a su corazón que el Señor les hizo a los discípulos y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
cuando miramos nosotros que Jesús reacciona de esta manera, es porque ellos estaban temiendo, porque ellos no conocían realmente quién andaba en esa barca con ellos. Y es un tiempo donde nosotros podemos mirar en la actualidad que muchos de los que profesamos creer en Jesús, o muchos de los que decimos que caminamos con Jesús, realmente no sabemos quién es Jesús. Muchos de los que creen que están caminando con Jesús no saben quién realmente es Jesús. Uno lo tiene como un profeta, otro lo tienen como hijo de Dios. Pero la palabra del Señor hoy en esta mañana nos va a mostrar que no nomás fue un profeta en esta tierra, que no nomás fue el Hijo de Dios, sino que la palabra de Dios nos va a enseñar plenamente quién realmente es Jesús, quién realmente es ese Jesús de que muchas personas hablan, y que tal vez muchas de las personas que hablan de ese Jesús no saben realmente a qué Jesús le están sirviendo, no saben realmente el poder que hay en ese Jesús que escuchamos por un lado y por otro. Es posible que alguno de los que está aquí en este lugar o que va caminando en su corazón diga, dentro de su corazón, ya estamos hartos de escuchar a Jesús. Donde quiera que miramos, vamos a esta pulga y escuchamos Jesús. Vamos a la otra pulga y escuchamos Jesús. Vamos por la calle y en las calles escuchamos que Jesús y Jesús y Jesús. Y muchas de las personas que quieren esto en su corazón es porque no saben realmente quién es Jesús. Cuando tú conoces realmente dentro de tu corazón quién es ese hombre, quién era ese hombre que caminaba con los discípulos, quién era ese hombre que estaba en la barca con sus discípulos, cuando tú alcanzas a entender y que tu entendimiento se amplía, que Dios te da la revelación y alcanzas a reconocer con tu corazón quién era ese hombre que caminaba con los discípulos y quién era ese hombre que estaba dentro de esa barca, te vas a dar cuenta que no es el profeta que algunos predican. Te vas a dar cuenta que no es el Hijo de Dios que algunos predican. Te vas a dar cuenta que ese hombre que estaba dentro de la barca con los discípulos es el mismo Dios, es el mismo creador de ellos y de cada uno de los que estamos aquí. Esta verdad no le gusta escucharla a nuestro adversario, que es el enemigo o el diablo como nosotros lo conocemos. Él no quiere que reconozcamos que Jesús es el Dios Todopoderoso. Él no quiere que usted reconozca que Jesús es el único que tiene la oportunidad de llevarlo a su gloria. El enemigo no le gusta que alguien escuche la palabra, porque sabe que la palabra tiene poder para liberar al hombre, para romper esas cadenas de esclavitud que tiene cada ser humano que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Ahora la pregunta para usted y para mí surgiría de la misma manera. En muchas ocasiones que hemos tenido que pasar por momentos difíciles en nuestra vida y que hemos confesado que Jesús, que nosotros seguimos a Jesús, o que Jesús camina con nosotros, en esos momentos difíciles, ¿a quién has clamado? ¿A quién te has acercado? ¿A quién has tratado de despertar? ¿A quién has tratado de llamar en tu situación difícil? Es posible que a Jesús lo haya dejado en segundo lugar. Es posible que en algunos de los momentos difíciles que has vivido en tu vida, Jesús sea el último en el cual te acuerdes. Pero la palabra de Dios dice que Él es el primero y Él es el postrero. O en otras palabras, dice: yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el que te creó. Yo soy el que te da vida. Yo soy el que por mí respiras, por mí vives, por mí haces todo lo que tú haces por mí, porque yo soy el Dios creador. Esa es una de las verdades que está oculta para muchos seres humanos que no conocen realmente quién es Jesús. Hay una diferencia muy grande, una diferencia abismal entre conocer a Jesús de labios y conocerlo con tu corazón.
Hay una diferencia muy grande en que tú hayas escuchado de Jesús que hace milagros, a que tú lo experimentes con tu propia persona, con tu ser, con tu corazón, que tú puedas mirar en tu corazón, que tú puedas sentir en tu corazón que a ese Dios al que tú dices servirle, o a ese Jesús al que tú dices que camina contigo, es necesario que tú tengas una experiencia con ese Jesús para que alcances a entender quién es ese hombre. Porque los discípulos se preguntaron, ellos se miraron en una situación difícil en sus vidas. Ellos creyeron en ese momento que iban a morir. Y como andaba Jesús dentro de esa barca, la última opción que ellos tenían era ir a despertar a Jesús, a ver qué Jesús podía hacer. Porque con seguridad ellos tuvieron que empezar a orar, o tuvieron que empezar a clamar a Dios en ese momento, de decirle que los ayudara en esa tempestad que estaban viviendo. Pero al no mirar resultados, el que estaba dentro de esa barca durmiendo, tuvieron que ir a ese lugar y decirle, Señor, levántate, despiértate, porque vamos a morir en esta barca. Jesús era su última opción para ellos. Jesús en ese momento era la única persona que podía ayudarlos en esa situación difícil que estaban viviendo. Pero póngase a pensar en esto, varón. Póngase a pensar en esto, amigo. Porque los discípulos caminaron en mucho tiempo. Ellos caminaron con Jesús por mucho tiempo. Es posible que para esa situación, o en esa situación que ellos vivieron, ya tenían un año caminando con Jesús. La pregunta es para ti. ¿Cuánto tiempo dices tú que estás caminando con Jesús? ¿Ya lo conoces en su totalidad? ¿Ya sabes quién es ese hombre al que tú sigues? ¿Ya sabes quién es ese hombre al que tú proclamas? ¿Ya sabes quién es ese hombre el que anda en la barca contigo? ¿O todavía no lo conoces? ¿O todavía temes cuando se levanta alguna tempestad? ¿Todavía recurres al hombre cuando se levanta una tempestad en tu vida? Y la palabra del Señor nos enseña aquí que los discípulos caminaron con Él por algún tiempo, pero aún caminando con el Dios Creador, con el Salvador de sus vidas, con el que los había llamado al apostolado, ellos no conocían en su totalidad. Por eso es que la sorpresa de ellos, cuando miraron toda aquella situación difícil, cuando miraron aquella tormenta y aquel aire que casi volteaba la barca, ellos recurrieron a Jesús y le dijeron, Jesús, levántate, levántate porque vamos a perecer. Jesús tranquilamente se levanta porque Él es Dios, porque Él es el creador de nuestra vida, porque para Él nada es imposible. Todo lo que tú no puedas realizar en esta vida, todo lo que tú no puedas hacer por persona, todo lo imposible que mires para tu vida, para tu familia, para tu problema que puedes estar viviendo, dice la palabra del Señor que todo lo que es imposible para el hombre, para Jesús es posible. Él todo lo puede, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y Él es el Dios mío. No sé si sea el tuyo, pero Él es el Dios mío. A ese Jesús, a ese hombre que andaba en la barca, a ese hombre es al que yo le sigo. A ese hombre es en el que yo confío. En ese hombre es en el que he puesto mi confianza, mi corazón, mi vida, mi familia. En ese hombre, ¿por qué? Porque yo sé, ahora reconozco. ¿Por qué? Porque he caminado un tiempo con Él. Y a través de la palabra, el Señor me ha revelado que Él no es un profeta nada más. O no fue un profeta que anduvo predicando. O no fue el Hijo de Dios como muchas personas lo predican. Ahí nada más llegan. Hay muchas personas que predican a Jesús como el Hijo de Dios. Hasta ahí nomás llega Jesús para algunos como Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él es más que eso. La palabra de Dios dice que Él es el primero. Él es el postrero. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y es el fin. Él fue el que creó este mundo. Y lo dice la palabra. Ahorita te lo vamos a comprobar con la palabra. Porque si tú eres uno de los que tiene a Jesús nada más como el Hijo de Dios, la palabra de Dios nos enseña que no es así.
La palabra de Dios nos enseña que Él es el Dios todopoderoso, el Dios creador de este mundo, de tu vida y de mi vida. Pero sigamos con esta escena, en esta barca, en el mar. Sus discípulos caminaron con él, y caminaron ese tiempo, pero realmente no sabían quién era ese hombre. No sabían en su totalidad quién era ese hombre. Espero que tú que estás escuchando hoy en este día, si no lo conoces a profundidad, a tu Creador, te dé la oportunidad. Te dé la oportunidad de conocerle. Que si tú no has caminado con Jesús, te invitamos hoy en esta mañana que comiences a caminar con Él. Que comiences a caminar con Él para que empieces a conocerlo. Una vez que tú empiezas a dar tus primeros pasos con el Señor, Él te va a tomar de su mano. Él te va a agarrar de tu mano y te va a empezar a enseñar quién es ese hombre. ¿Quién es ese hombre del cual preguntaban los discípulos? El asombro para los discípulos fue que ese hombre que estaba dentro de la barca con ellos, no era un hombre común, no era un hombre como ellos, era un hombre diferente. Aunque Dios, dice la palabra, que Dios se manifestó en carne y caminó entre los hombres, no era un hombre común, porque dice la palabra que Él era perfecto, que Él no participó de pecado. Era un hombre que se miraba como usted y como yo, pero dentro de Él había algo diferente. Dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y la palabra del Señor nos enseña que esta palabra nos quiere decir que ese ser que la gente miraba caminando, la gente lo miraba como un ser humano común y corriente, pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él es Dios, que Él es el creador de este mundo. Y la escritura, hermano, que estábamos leyendo aquí en el libro de Mateo, la palabra del Señor, ya cuando miraron sus discípulos que ya no podían hacer nada, que ya no había opción para ellos, vienen ante Jesús y le dicen: Jesús, tienes que ayudarnos. Jesús, te tienes que levantar, porque vamos a perecer en este lugar. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña que Jesús se levantó. Y la primera palabra que Él les dijo a ellos: ¿por qué teméis? ¿Por qué temen? ¿Por qué temes tú que sigues a Jesús? ¿Por qué cuando estás en medio de la angustia? ¿Por qué cuando estamos en medio de una enfermedad donde la ciencia nos dice que ya no hay más nada que hacer? ¿Por qué tememos? Esa es la pregunta para el ser humano que está latente en este tiempo y que va a estar ahí en tu corazón y en mi corazón. En los momentos difíciles, ¿por qué tememos? Hay una razón por la que el hombre teme cuando se le está acercando la muerte. Hay una razón por la que el hombre teme cuando tiene una enfermedad terminal. Y esa razón, hermanos, queremos decirle que la encontramos aquí en la palabra. Esa respuesta la encontramos en la palabra. Y la palabra nos enseña que Jesús se levanta y reprende a sus discípulos y les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué temen si están conmigo? La pregunta, hermano, para nosotros es: ¿por qué temían si andaban con su Creador? ¿Por qué temían si andaban con aquel que podía hacer todo? ¿Por qué era ese temor dentro de ellos? Porque los discípulos caminaron, pero no conocían a profundidad a Jesús. No lo conocían tal y como Él era, tal y como la palabra de Dios lo manifiesta. Ellos creían que estaban caminando con un hombre que hacía milagros y que hacía prodigios y que tenía cierto poder. Pero cuando Jesús se levanta de esa barca y reprende a los vientos, dice la palabra que al instante, no cree que se esperó un tiempo, media hora, una hora, para que esa tempestad calmara. Porque si hubiera sido así, pues entonces usted y yo pudiéramos decir: bueno, es que el tiempo así es. En ocasiones se vienen tormentas y pasa la tormenta y después viene la bonanza. Pero aquí la escritura nos dice, amigos, que en el mismo instante que Jesús se levanta de la barca y reprende a los vientos, dice la palabra que en ese mismo momento hubo grande bonanza. Lo que significa que los vientos que nosotros sentimos
las tormentas que nosotros miramos con nuestros ojos, hay un poder sobrenatural que las puede calmar. Y ese poder solamente está en Jesús. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesús hizo eso en ese instante? ¿Por qué Jesús reprendió y el viento lo obedeció? Mire a ese hombre que estaba en la barca. Muchos no lo conocen, muchos lo tienen como el Hijo de Dios nada más. Muchos lo tienen como un profeta que anduvo predicando. Pero dice la palabra que en el momento que Jesús abrió su boca y reprendió los vientos y reprendió la tempestad, en ese mismo instante la tormenta paró. En ese mismo instante el aire se calmó y el mar le obedeció. Si usted alcanza a entender, a ningún hombre el mar le ha obedecido. A ningún hombre ha podido parar. Si no es por el favor de Dios o por el poder de Dios, personalmente nadie puede parar una tempestad de esta. Y aquí es donde nosotros empezamos a entender y a comprender quién es este hombre, dijeron los discípulos. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre que estaba caminando con ellos y que estaba en la barca en ese momento, no era aquel hombre que mucha gente decía. Allí ellos comprendieron que Jesús era más que un hombre natural. Allí ellos comprendieron, hermanos, que Jesús era el Dios Todopoderoso, porque al mismo instante que Él reprendió los vientos, dice la palabra que todo se calmó. Pero el Señor hace un reclamo a sus discípulos. Él les reclama y les dice, ¿por qué temen? Él les dice, ¿por qué tienen miedo ante la muerte? Hay muchas personas en este tiempo, en este mundo en el cual vivimos, que cuando se acerca una muerte a su vida, cuando se acerca una enfermedad para muerte, el hombre teme. Y el hombre busca todas las opciones que tiene para no morir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está en su barca. Porque Jesús no está en su corazón. Porque su confianza no está en Dios. Porque no sabe a dónde va a ir si Él muere. Ese es el temor del ser humano cuando no conoce a Dios. Ese es el temor que hay en las personas cuando no conocen a Jesús. Cuando no han puesto su vida en las manos de Jesús. Ese es el temor de usted que no ha conocido a Dios. Porque si en este momento le dijeran que usted tiene una enfermedad por la cual va a morir en 2 o 3 meses, le aseguro que si usted no está en la barca con Jesús y Jesús no está en la barca con usted y yo vamos a temblar de miedo. Usted prácticamente y yo nos vamos a morir casi del miedo sin que la enfermedad nos mate. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios está perdido. El hombre si no tiene a Jesús prácticamente está caminando aquí de pasada. Lo que tú hagas en esta tierra no tiene ningún beneficio. Así tú crees un imperio en esta tierra. Así seas el hombre más millonario en esta tierra. Si no tienes a Jesús en tu corazón, si Jesús no va contigo en tu barca, realmente no somos nada en esta tierra. Para que tú y yo tengamos valor, para que tú y yo tengamos esperanza, necesitamos que Jesús sea el que controle nuestras tempestades. Que Jesús sea el que sane nuestras dolencias. Que Jesús sea el que perdone nuestros pecados. Que Él sea tu Señor, que Él sea tu Dios. Que no andes buscando otros dioses ajenos. Que no le entregues tu corazón a algo que no es Dios. A algo que no va a ir contigo. A algo que no va a ir caminando contigo. Y si tú crees en Jesús, como dice la palabra, Él va a ir a tu lado donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú te encuentres, ahí va a estar Jesús. Ahí Él va caminando contigo a tu lado. Porque tú confías en Dios. Y aquí miramos que la palabra del Señor nos enseña que Jesús se molestó con sus discípulos. ¿Sabe por qué, hermano, se molestó el Señor con sus discípulos y les reprendió y les dijo, hombres de poca fe? Porque así somos muchos, aún cristianos, aún personas que decimos conocer a Dios. Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, nosotros no mostramos una fe genuina en nuestro corazón. Nosotros dejamos de confiar muchas de las veces en Jesús, el que quiere caminar con nosotros, el que quiere ir hasta donde nosotros
vayamos, Él va a estar ahí. Pero muchos de nosotros aún que creemos en Jesús, puede ser que en esos momentos difíciles empecemos a perder la fe. Y va a venir esa palabra con seguridad a tu vida y a mi vida. Y nos va a decir Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen si dicen que me confían? ¿Por qué temen si dicen que creen en mí? ¿Por qué temen si dicen que van a ir a la gloria? Cuando la muerte se está acercando a ustedes, ¿por qué temen? Porque en realidad no hay una seguridad en el hombre de que va a estar con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque rechazamos a Jesús. Porque el hombre rechaza a Jesús. Y ese rechazo que el hombre tiene delante de Dios ante la palabra, significa que el hombre está prácticamente perdido. Significa que cuando el hombre muera, no va a ir a la gloria de Dios. Eso es mentira. Si alguien te ha dicho que después de que mueras, pueden hacer algo por ti, eso es mentira. Eso lo inventó el enemigo, nuestro adversario, el diablo. La palabra del Señor, hermano, dice que está escrito, está establecido por Dios que una vez tiene que morir nada más el hombre y después va a venir el juicio. Ahora, ¿el juicio para quién es? ¿Para los hijos de Dios o para los que no son hijos de Dios? El juicio es para los que no son hijos de Dios, para aquellos que no recibieron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Hoy en esta mañana, amigo, tú que escuchaste esta palabra, es posible que en algún otro momento la hayas escuchado, pero hoy en este día, te puedo asegurar que sí, abriste tu corazón, Dios ya sembró algo, Dios ya sembró esa semilla dentro de tu corazón y vas a empezar desde este día a saber que ese hombre quien camina contigo o que quiere caminar contigo, que ese hombre que quiere estar en los momentos difíciles de tu vida es Jesús. Y no es un hombre común como tú y yo, posiblemente lo hemos escuchado. Jesús es alguien diferente a nosotros. Y la palabra del Señor dice que Jesús es el Dios de Israel. Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es el que nos ha dado a nosotros el existir en esta tierra. En el nombre de Jesús vamos a leerle un poquito más la escritura. Ya dejamos aquí, el Señor nos deja claro que en los momentos difíciles que nosotros pasamos debemos de tener la seguridad. ¿Quién es el que camina con nosotros? ¿Quién es el que ha caminado con usted todos estos años de su vida? Aunque usted no le haya servido a Dios, aunque usted no haya recibido a Dios en su corazón, aún Dios ha tenido misericordia de usted y aún sigue respirando. Pero no espere a que la muerte lo alcance. No espere a que la muerte física llegue a su vida y después ya no va a haber esperanza para usted, sino una horrenda condenación y una horrenda juicio de fuego para todo aquel que no recibió a Jesús como su Salvador. Por eso es que en esta mañana te estamos predicando al único que te puede llevar a la gloria, al único que te puede llevar a la salvación, y su nombre es Jesús. Yo no sé en esta mañana cuántos de los que estamos aquí que hemos escuchado esta palabra de quién es ese hombre. No sé cómo lo conozcas o cómo te lo hayan mostrado a Jesús, pero la palabra de Dios a mí me lo muestra que Jesús es Dios. Ese hombre que andaba con los discípulos en la barca, Él es Dios. Él es el que tiene el poder de reprender a los vientos y no nomás reprenderlos, sino que le obedecen. ¿A quién le puede obedecer los vientos? Solamente a Dios. ¿A quién le puede obedecer las tempestades? ¿Quién es el único que puede calmar las tempestades? Solamente Dios. Y si Jesús las calmó, entonces eso significa que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios para mí, no sé si lo sea para ti, pero yo que lo estoy predicando aquí como Dios, eso es lo más esencial, lo más importante, que tenemos que creer lo que nosotros estamos predicando, lo que nosotros estamos enseñando. Jesús es Dios para mí, no sé si lo sea para ti. Jesús es el único que me puede llevar a la gloria.
Jesús es el que perdonó mis pecados. No sé si tú lo puedas llegar a creer. Pero dice la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito más la escritura. Vamos a dar cuenta quién es ese hombre del cual estamos predicando. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice la escritura así. Dice Daniel 7:13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno. Escuche esta palabra, lo que dice Daniel. En las nubes del cielo venía uno. Aquí no dice Daniel que venían 2 o 3 en esa nube. Dice que venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado el dominio? A ese que venía en la nube, a ese uno, a él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Dice que le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 nos empieza a enseñar en el Nuevo Testamento quién es ese hombre. Ahí la palabra nos enseña quién es ese hombre que estaba en la barca con los discípulos. Mire lo que dice, escuche con sus oídos lo que dice la palabra. ¿Quién era ese hombre que estaba en la barca con Jesús, con los discípulos, perdón? Dice en el verso 15 del libro de Colosenses capítulo 1 verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en el verso 11 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio, otra vez aparece la palabra Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es ese Él? ¿Quién significa? ¿Qué significa esa palabra? ¿Quién es ese Él? Ese Él es Jesús. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él, una vez subsisten. Y en el verso 18, una vez más aparece la palabra Él. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el libro de Romanos capítulo 9 verso 5 dice la palabra, dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? Dice la palabra: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Si usted tenía a alguien por Dios, o se tenía a alguien más por Dios, el libro de Romanos capítulo 9 versículo 5 dice que Él es Dios, que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él es Dios sobre todo lo que pueda existir. Él es el único Dios, así lo presenta la palabra del Señor. Y en el libro de Apocalipsis, porque muchos no quieren leer este libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis presenta a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre del que mucha gente predica? ¿Quién es ese Jesús por donde quiera que vamos lo escuchamos? En la calle, en las pulgas, en la radio, en la televisión, lo escuchamos, lo miramos. Y algunos de los que escuchamos
a este hombre los molesta. Muchos rechazan a este hombre. ¿Quién es este hombre? Decían sus discípulos, que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese hombre al cual le obedecen los vientos y el mar, ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús. Y Jesús es Dios. Miren lo que dice la Escritura. Para aquellos que no les gusta leer la Escritura, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones nos muestra tal y cual es Jesús. Capítulo 1, verso 8, dice el Señor aquí, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego dice al final del versículo, el Todopoderoso. Y si usted alcanza a entender quién es el Todopoderoso, no hay otro más que Dios. Y aquí está hablando Jesús. No es un discípulo, no es Juan el que está hablando. Aquí es Jesús el que está hablando. Él se está diciendo, dice, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el verso 9 ya empieza a hablar Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por la causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué le dijo esa voz? ¿O quién hablaba a Juan? Jesús, una vez más. En el verso 11 aparece Jesús y dice, que decía: y yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo, vuelto y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era este hombre? ¿O quién es este hombre?, dijeron los discípulos. Vestido de una ropa que colgaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, ojos como de llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. En el verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Mire cómo presenta el libro de Apocalipsis a ese hombre que estaba en la barca con los discípulos. Él es el primero, él es el principio y él es el fin. Él es el que estuvo muerto, dice él mismo. Él dice: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así es de que si tú no estás con el que tiene las llaves de la muerte y del infierno, queremos decirte en esta mañana que tú vas a tener que pasar por esa cosa tan difícil que es el castigo eterno. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene la llave. Él es el único que puede abrir. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Hoy en esta mañana, amigo, queremos decirte que ese Jesús, al que muchas de las veces te han dicho, Él no es cualquier hombre. Él no es un profeta. Él no fue en profecía nada más hijo de Dios. La palabra de Dios en este día que te compartí, la palabra de Dios lo contempla y lo presenta como el único Dios verdadero. Él dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el que estuvo muerto,
pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. En esta mañana queremos invitarte que si tú tienes una Biblia en tu casa, que tomes tiempo y que leas el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. No sé cómo está en tu Biblia, pero en unas Biblias está por nombre Revelaciones, en otros está Apocalipsis, pero es lo mismo. Es las revelaciones de Jesucristo que el Señor le dio a su siervo Juan. En esta mañana queremos decirte que si tú te atreves y te comprometes a abrir tu Biblia en el libro de Revelaciones y empiezas a leer este libro, Dios te va a hablar a tu corazón, Dios va a abrir tu mente, tu corazón, y vas a empezar a conocer quién realmente es Jesús. Y cuando tú conozcas a Jesús, no vas a tener otra opción más que entregar tu vida a Él, porque vas a reconocer que solamente Él tiene el poder de salvar tu alma. Así dice la palabra del Señor, que solamente Él es el que perdona pecados. Solamente el Señor Jesucristo es el que te puede llevar a la vida eterna. No queremos que vayas a un lugar de perdición, a un lugar donde vas a sufrir toda la eternidad. Nosotros queremos, y por eso traemos la palabra a este lugar, porque Dios a través de su palabra te quiere salvar, porque Dios te quiere desviar de ese camino que tú llevas sin Cristo. Cuando el hombre camina sin Cristo, va a un camino equivocado. En el libro de los Proverbios dice la palabra, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que queremos decirte en esta mañana también es que si tú vas caminando sin Jesús, tú vas en un camino de muerte, vas en un camino equivocado, y ese camino nada más conduce a un lugar, y ese lugar se llama el lago de fuego o el infierno, como muchos lo han escuchado. Ese camino del cual habla el libro de Proverbios, que al hombre le parece derecho, ese camino tiene un destino. Y la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, si tú lo lees, te va a decir que ese camino es el lago de fuego que está preparado para el diablo y los que le siguen. Que fueron los ángeles caídos, pero también hay muchos hombres que no quieren recibir a Jesús en su corazón y prefieren seguir pecando en este mundo. Hay una oportunidad para ti de salvación que Dios te está ofreciendo a través de este mensaje. Dios te está llamando. Si tú quieres partir de este mundo perdido, va a ser tu decisión, pero Dios hoy en esta mañana te trajo un mensaje para que tú puedas llegar a la presencia de Dios y gozar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Si tú lo desprecias, ya va a ser tu decisión, pero Dios te está dando la oportunidad de que vengas a Él. Dios te bendiga a ti que escuchaste hoy en este día. No estamos condenando a nadie, solamente estamos predicando lo que dice la palabra de Dios. Dios así lo tiene establecido y nosotros hablamos solamente lo que Dios tiene aquí en su palabra. Así de que si en algo que compartimos en este día te puedo ofender, no es nuestra intención ofenderte. Nuestra intención es alertarte del peligro en el cual vas caminando si Jesús no va en tu barca. Dios te bendiga, Dios te guarde, y dejamos este lugar en nuestro Dios, amén, el pastor. Dios le bendiga. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Gracias, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por este privilegio de haber tenido la oportunidad de llegar a través de estos medios a la vida de aquellos que recibieron la palabra. Y Dios bendiga a todos los que están en este lugar, los que trabajan, los que vienen de compras, y Dios bendiga a nuestro hermano que trajo esta palabra. Es algo que usted y yo necesitamos. Les vamos a invitar a nuestros hermanos que se acerquen para acá. Vamos a orar, y si hay alguien aquí que esté en necesidad, pues les invitamos y nos permite orar por su necesidad. Nosotros no vamos a hacer ningún milagro, solamente vamos a pedir al que puede hacer el milagro que tenga pues pendiente de su necesidad, y Él es el que puede hacer la diferencia en su petición, también uniéndose nuestras peticiones. Y vamos a invitarles, si es posible, y si no se preocupen,
Realmente nosotros de todas maneras tenemos mucho por qué agradecerle a Dios aquí. Así que invitamos a todos nuestros hermanos, acérquense para acá, vamos a orar juntos y nos despedimos de este lugar y Dios bendiga a cada uno de los que están pasando por aquí. Amén. Aleluya. Y aún hay oportunidad para